Reciban un saludo de Joaquín Sosa en el máster, allá en los controles de 107.7 ULA FM, y de Roldán Hernández en la transmisión remota, quien nos acompaña durante toda esta jornada. Les habla Nereida Pacheco, certificado 6549 y el CNP 6548. Vamos a conversar con el sociólogo Edgardo Lander. Va a cerrar este congreso. Tiene el honor de despedir con su clase magistral. Será una ponencia a la cual invitamos a todos. La entrada es completamente libre y es la posibilidad de conocer aspectos de las ciencias políticas desde los más diversos ángulos, desde diversos puntos de vista, diversos enfoques. Y él es sociólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado de esa casa de estudios, y su ponencia es sobre la guerra contra la vida, los reacomodos geopolíticos globales y el fortalecimiento de las derechas extremas. Así es que vamos a conocer su visión sobre la situación que se vive actualmente de manera mundial y de la cual ninguno está exento en este planeta. Son repercusiones generales y, como él lo señala, globales. Un gusto tenerlo entre nosotros en esta ciudad fría, cálida de Mérida, aquí en los Andes, donde la bicentenaria, 240 años, celebramos hoy, celebramos todo el año. Fue en marzo, pero todo el año estamos realizando actividades en el marco de los 240 años de la ULA, y precisamente este congreso pues se crece, es la segunda edición de este congreso, así es que bienvenido. Muchas gracias primero por la invitación, obviamente, al congreso. Creo que en la situación actual de Venezuela, la recuperación de la Universidad Venezolana como un lugar de debate, de reflexión, de conexión de las nuevas generaciones con los problemas del país y con conocimiento de la historia, con pensar en cuáles podrían ser los futuros para esta sociedad, es absolutamente vital. Creo que con las experiencias que hemos vivido en últimos años y con la polarización de esta sociedad, se ha creado un empobrecimiento colectivo de la capacidad de debate, de reflexión, de confrontación de ideas, de reconocimiento del otro, y el hecho de que en la universidad se estén planteando procesos de encuentro, procesos de reflexión, procesos, como tú acabas de decir, de invitar al público en general a que venga a un evento académico, es absolutamente fundamental. En la Universidad Central de Venezuela logramos el año pasado, después de muchos años, hacer elecciones de nuevas autoridades. Pudieron, afortunadamente, nosotros no pudimos. Esas elecciones han llevado a un nuevo equipo que está realmente impulsando la vida universitaria. Uno empieza a notar efectivamente una recuperación de espacio, de debate, cuando la gente piensa dónde podemos hacer una reunión en la central. O sea, ya hace como la recuperación de eso como referencia. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Por supuesto, en condiciones de mucha precariedad, la matrícula ha disminuido masivamente. Los servicios estudiantiles prácticamente no existen, los salarios universitarios son tales que no es posible convocar concursos para instructores, porque qué joven hoy va a querer hacer carrera universitaria cuando le están ofreciendo $8 mensuales de salario. Eso no, pero aún así hay una mística, una disposición que hace que hay que hacer todo el esfuerzo posible porque las universidades pueden en este país, en estos tiempos, jugar un papel muy principal. Yo siento que los universitarios, porque a mí me pasa y no soy la única, vivimos como un apostolado. O sea, la universidad es más allá de un sueldo, la universidad es un sentido de vida para quienes vivimos, hacemos vida de alguna u otra manera y logramos desde los diversos, como profesores, como empleados, como obreros, como estudiantes, llevar adelante lo que es una universidad.
y a través de esta crisis tan grande pues se ha transformado. En el caso de la ULA decidimos como dejar de inspirar lástima, buscar la manera de un ganar-ganar con las empresas privadas, con las ONG. La Dirección de Extensión tiene una bandera muy alta en este sentido. Algunas cosas se logran de alguna manera paliar con algunos ingresos, y parte de este congreso es eso, es la disposición de todos, es buscar alianzas y sobre todo que los protagonistas son los estudiantes. Este es un congreso, iniciativa, formado e impulsado por estudiantes de ciencias políticas. Y eso ya le da otro protagonismo al estudiantado, que no es solamente el estar en un pupitre o vía online recibiendo una información, anotando y respondiendo de la mejor manera para salir en un examen, sino además de tener un protagonismo social. Sí, sí. No, y eso es particularmente importante en el caso de la ULA, porque la ULA, quizás como ninguna otra universidad en el país, ha sido centro de la vida de la ciudad. Exactamente. O sea, por mucho tiempo. Total. O sea, desde el punto de vista social, cultural, desde el punto de vista de la referencia que significa los estudiantes de otras partes del país que vienen a estudiar a la ULA. Entonces, si la ULA carece de dinámica y deja de tener ese de centralidad cultural, intelectual, eso no solo afecta a la ULA, afecta a la ciudad, a la sociedad, afecta al Estado. Sí. Aquí hay algún evento y bueno, como decía mi colega Leo León en su programa, pues moviliza de alguna manera una posada en la parte del turismo, la gente está pendiente, las ferias de comida, o sea, es un motor no tan grande, con tanto impulso como hace 20 años, por ejemplo, pero sí, o 25, no sé, cuando la ULA era con unos sueldos fantásticos, incluso superiores a los de la gobernación. Yo decía que era la PDVSA de Mérida, la ULA. Tenía un presupuesto muchísimo más elevado que la gobernación del Estado. Y los profesores pues vivían muy bien. O sea, bueno, usted que es jubilado pues puede comparar esas dos realidades tan extremas que se están viviendo en la actualidad. Vamos a entrar al Congreso Nacional de Ciencias Políticas y su clase magistral. ¿Qué le motiva cuando lo invitan y cuando escoge el tema, que es la guerra contra la vida, reacomodos geopolíticos globales y fortalecimiento de las derechas extremas, para hablar sobre este tema? Yo diría dos cosas fundamentales. En primer lugar, este es un congreso de ciencia política. Yo soy sociólogo y los sociólogos son una especie de toeros que nos ocupamos un poco de muchas cosas, hablamos de economía, de historia, de lo que venga. Y por lo tanto de instituciones, de Estado, de democracia, etc. Pero yo tengo desde el punto de vista intelectual una preocupación siempre muy grande por el peso tan extraordinario que tiene la pesadez de la construcción de las disciplinas en el mundo académico, que hace que el conocimiento esté fraccionado en facultades y fraccionado en escuelas, de manera que cada quien se mete en su campo, es de esto, aquello, y hay en la formación de los estudiantes y en los procesos de investigación de la universidad una pobreza muy grande que tiene que ver con la incapacidad de aproximarse en términos integrales a la comprensión de la vida, a la comprensión de la sociedad, a la comprensión de la historia. Entonces, hoy creo que el problema fundamental que confronta la humanidad es el colapso climático, el colapso ecológico. Esa es la amenaza fundamental que coloca en un segundo plano inclusive las cosas más grotescas que estamos viviendo. La migración, el autoritarismo, la represión, eso de alguna manera, primero que está relacionado con el colapso y hablaré sobre eso, pero lo que quiero decir con esto es que no es posible que si la humanidad está consciente de que estamos al borde de un precipicio desde el punto de vista de las condiciones que han hecho posible la vida en el planeta Tierra, la vida siga como si no estuviese pasando nada. Porque hay mucha ignorancia. O sea, cada quien está como resolviendo en una escala menor o mayor su problema, sí, su interés,
pero en esa sobrevivencia, incluso hablando de sociedades ya, las Sí. masas, la gente común, pues está resolviendo su día a día y no va más allá si se da cuenta que el clima ha cambiado, que los agricultores tienen problemas porque precisamente las situaciones climáticas son muy distintas, se sorprenden por condiciones que no esperaban, pero siguen su vida. Yo creo que hay No varios... hay interés en Sí. informar, ¿no? Obviamente eso es un factor absolutamente determinante, ¿no? En la medida en que el día a día se hace tan difícil, la gente tiene que responder al día a día. Las madres tienen que responder por la alimentación de sus hijos y no hay nada que sea más importante que eso. Sobre todo en Venezuela, diría yo, con un Sobre todo, énfasis muy grande. obviamente en Venezuela. Pero, de todas maneras, Claro. la gravedad de la situación del planeta, que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver con la pérdida de diversidad biológica, que tiene que ver con el uso del agua más allá de la capacidad de reposición, que tiene que ver con la contaminación de los suelos por el uso excesivo de agroquímicos. Nos sorprende la inteligencia artificial, la demanda tan grande de agua que requiere, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas cosas están pasando y están pasando y sabemos bien que están pasando. O sea, hay un consenso en el mundo científico global en relación a la gravedad del problema. El panel intergubernamental de cambio climático es el esfuerzo de investigación más sistemático, más amplio, más coherente que se ha dado en la historia de la humanidad. Aquí tenemos a centenares y centenares y centenares de centros de investigación de todo el planeta. De todo el planeta me refiero a China, a la Sí. India, a Rusia, Los países diversos, claro. a toda Europa, a América Latina, Estados Unidos, y hay un amplio consenso respecto a la gravedad del problema. Hay metodologías que estudian esto con detalle, hay tecnologías como los satélites que permiten medir con precisión el derretimiento de los casquetes polares, de manera que esto es algo plenamente documentado. Pero no solo en la comunidad científica, sino que está ampliamente divulgado, aparece todos los días en la prensa, en la televisión, en las redes sociales, etc. Pero también está siendo vivido por millones de personas en el planeta. Millones de personas del planeta que están siendo afectadas por inundaciones, por huracanes cada vez más frecuentes y más fuertes. Hay situaciones, particularmente en África, en la cual zonas enteras dejan de ser habitables porque los niveles de sequía y calor hace que ya no sea posible ni la agricultura ni la ganadería, y la gente tiene que se convierte en inmigrantes. Inmigrantes que están dispuestos a arriesgar la vida atravesando el Mediterráneo. Mientras que los países responsables mayormente de estos efectos como consecuencia de sus dinámicas de crecimiento, la emanación de gases de efecto invernadero, pues me refiero a los países europeos en este caso, construyen barreras, e inclusive en Italia hay leyes que persiguen a las ONG que ayuden a unos migrantes que vienen en un barco, que están ahogándose porque se les hunde el barco. Si hay una ONG que los rescate, eso es un crimen en las leyes italianas. Entonces, sí, extremos. Y vemos cómo las decisiones de pocos, no las más adecuadas, afectan a millones. Sí. Esta situación no es comprensible fuera del hecho de que hay en la humanidad, primero, dos asuntos a los cuales quiero referirme, que es, por eso el título de la ponencia, que yo hablo de las pugnas y los reacomodos geopolíticos globales por un lado, y las tendencias de crecimiento de derechas extremas en todo el planeta, porque me interesa mirarlas desde el punto de vista de estos asuntos de la vida.
No porque me parezcan secundarios los otros asuntos, ¿no? De autoritarismo y represión. O sea, lo que quiero es mirarlo específicamente como un problema, cómo afecta la vida en los términos de lo que está ocurriendo y lo que es previsible que ocurra. Primero, el tema de las pugnas por la hegemonía entre la vieja potencia imperial y la nueva potencia emergente de las últimas décadas, Estados Unidos y China. Cómo en la medida en que estas dos potencias están confrontadas en una lucha por el dominio, se convierte el crecimiento económico sostenido, que es lo que permite la industria bélica, lo que impulsa, se convierte en un imperativo, prácticamente un imperativo ético. Tienen que seguir creciendo para poder competir. Claro, medir fuerzas. Pero seguir creciendo quiere decir que todo debate, toda apertura, toda reflexión sobre la imposibilidad en el planeta de seguir creciendo simplemente no entra en juego, porque la prioridad es la prioridad geopolítica inmediata. Entonces eso hace que los debates que se habían venido dando en años anteriores sobre asuntos como el decrecimiento, por ejemplo, o los límites del planeta, pasan en un segundo plano porque esta pugna geopolítica domina la toma de decisiones. Y en segundo lugar, relacionado con esto, por supuesto, es el crecimiento acelerado y en todo el planeta de derechas extremas. Porque a mí me parecen todos los extremos fatales. Sí. Yo considero que tanto de derecha como de izquierda, los extremos, además ese nombre dice mucho. Lo que pasa es que en el mundo hoy no hay extremas izquierdas. Eso prácticamente ha desaparecido. Lo encontramos. Sí, bueno, el ejemplo de China, como su economía de comunista tiene muy poco, ¿no? Muy poco, es un país capitalista. Y por eso es que ha logrado avanzar, o sea, competir en el mercado capitalista. Entonces, ahí lo que es preocupante desde el punto de vista de pensar en la vida, es que una de las cosas que caracteriza a las extremas derechas hoy en el mundo es pensar que el tema de cambio climático y el tema de la crisis ambiental es una farsa, es un invento, que eso no existe. Lo niegan. Que eso no existe. Si eso no existe, o es un fenómeno que simplemente pasa, pero que los seres humanos no tienen nada que ver con eso, que es otro de los argumentos, entonces hay lo que se denomina el negacionismo climático, que es decir, bueno, eso es, o lo denominan directamente comunismo, o dicen que eso es un intento de atentar en contra de la libertad individual. Porque la libertad individual es la libertad de que cada quien haga con su vida y su propiedad lo que le dé la gana. Y cualquier intento de regulación es un intento de coartar el valor máximo que es mi libertad. Lo que hablamos de los extremos. Porque tu derecho debe llegar hasta donde comienza el del otro, ¿no? Pero cuando se plantea entre el derecho de la vida y el derecho mío, obviamente hay algo que es prioritario. Y que no hay discusión, no debería haber ser discusión. Y sin embargo, se convierte en el discurso naturalizado crecientemente. Entonces, el crecimiento de las extremas derechas está estrechamente asociado a los procesos de concentración de la propiedad que están ocurriendo hoy en el mundo. Hoy hay una dinámica de desigualdad social como nunca antes existió en la historia de la humanidad, como nunca. La fortuna de los 7 hombres ricos, blancos, en los últimos 5 años se han duplicado, mientras que la propiedad, la riqueza en manos de los 5.000 millones más pobres se ha reducido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que hay una pequeña minoría del planeta, una muy pequeña minoría del planeta que tiene capacidad de comprar gobiernos,
comprar elecciones, comprar jueces, definir políticas públicas, son los mismos dueños hasta el mundo espacial, de todo, son los mismos dueños de las redes sociales. Ajá. Entonces las decisiones que se están tomando, le están tomando en función de sus intereses. Aunque uno pueda pensar que obviamente son habitantes del planeta Tierra y que la destrucción los va a afectar a ellos también. Construyen hasta subterráneos, pero es que eso no es el remedio. Bueno, hay unos que han tenido subterráneo por si algo lo sucede. siguen construyendo. El propio Trump tiene el imaginario de que va a ser el propio Musk. Ajá. Defiende la idea de que en realidad no importa porque vamos a poder reproducir la vida humana en el planeta Marte. Cosas así. Entonces, esos delirios... Allí lo importante de su papel y el de tantos especialistas, científicos, humanistas, es encender las alarmas. Creo que es a lo que ustedes pueden llegar, encender las alarmas, usar espacios como estos para presentar esa situación, para que se tenga en cuenta, porque como lo decíamos en un principio, se odian muchas cosas que tienen valor fundamental en la vida de cada uno y, no sé, si establecer alianzas para de alguna manera difundir con mayor presión, superando tantos obstáculos, porque estamos viendo que hasta las redes sociales están controladas, para encender alarmas y llamar la atención en este sentido, ¿no? Sí, sí. Una dimensión muy importante de esto es el tema del papel de los pueblos denominados aborígenes o indígenas, porque una de las dinámicas destructoras más aceleradas de nuestros tiempos es la pérdida de diversidad biológica, que está avanzado a pasos agigantados. Se calcula que del año 70 más o menos al presente se ha perdido 70% de la biodiversidad del planeta. 70% en medio siglo. No es cualquier cifra. En medio siglo, después de millones de años de reproducción de la vida. Aceleradísimo. O sea, y en América Latina ha sido peor, en América del Sur. Entonces, una capacidad extraordinaria de resistencia a esta dinámica ha sido los pueblos y territorios indígenas en todo el planeta. Pero arrinconados, minorías, y bueno, luchando ante su realidad y ante sus ancestros, ante toda su tradición, pero hasta pasando desapercibidos, creo yo. Sí, pero visto desde el punto de vista de la amenaza que representa la acelerada pérdida de la diversidad biológica, el lugar de resistencia fundamental a este proceso son los pueblos indígenas. Es en los territorios indígenas donde hoy se está preservando la mayor parte de la diversidad biológica del planeta. Y eso hoy está siendo amenazado severamente por las políticas públicas, está amenazado por el arco minero, está amenazado por los procesos de destrucción de la Amazonía, y eso hace que la defensa de los pueblos indígenas y sus derechos territoriales, además de ser un reto ético de solidaridad con otros humanos que están siendo amenazados en su vida, es una condición de la posibilidad misma de la preservación de la vida humana en el planeta Tierra, porque esos son los pueblos que están dando la vida por la preservación del planeta. Para quienes habitamos en las ciudades, estos problemas aparecen como en otra parte. Sí, como que eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, tan lejos. Tan lejos. Entonces, un partido que electoralmente ofrezca, diga, estamos en una situación muy grave. El crecimiento sin fin es una imposibilidad en el planeta Tierra y tenemos que alterar nuestros patrones de consumo. Tenemos que aprender a vivir dentro de los límites del planeta. Y eso significa alterar nuestras prácticas. Significa que tenemos que reducir el consumo de energía. Tenemos que tener otra relación con el entorno. Eso no gana votos. No, eso para no nada. gana votos.
Y además que la gente tiene siempre resistencia a los cambios, y algo que incida en mi comodidad, en cambiar actitudes cotidianas incluso, pues no requiere de mucha aceptación, lamentablemente. Pero bueno, como yo digo, se prenden las alarmas y hay espacios como estos para que muchos que nos están escuchando pues tomen reflexión y sepan con toda claridad lo que está aconteciendo. Me parece verdaderamente importante. Otro tema político de mucha importancia para estos debates es el tema de cómo, ante la gravedad reconocida de lo que estamos confrontando, se plantean una vez y otra vez y otra vez lo que se ha denominado falsas soluciones. Porque hay, por un lado, el negacionismo, que dice, eso es mentira, eso no está pasando. Y por otro lado, organizaciones de Naciones Unidas y gente un poco más seria, que dice, efectivamente, esto es un problema, hay que enfrentar el problema, pero una y otra vez, las soluciones que plantean son unas soluciones que no se pueden llamar sino gatopardianas. Unas soluciones que lo que hacen es responder a la pregunta, ¿qué habría que cambiar para que no cambie nada? ¿Qué hay que cambiar para que las relaciones de poder no se alteren? Y vamos a buscar cómo resolvemos el problema climático, pero que las relaciones de poder y la concentración de poder no se alteren. Y esto tiene una historia larga. Claro. Y se han inventado, nos han ofrecido desarrollo sostenible, nos han ofrecido economía verde, nos han ofrecido transición energética justa, nos han ofrecido descarbonización, y cada una de estas cosas termina siendo una forma en la cual se encuentran nuevas formas de valorización del capital que no abordan los temas centrales. Porque los temas centrales tienen que ver con, primero, la desigualdad. 1% de la población del planeta es responsable de más de la mitad del efecto de cambio climático. 1%. 1% tiene más impacto sobre el planeta que la vida de 3.500 millones de personas. Entonces, no se puede hablar de alteración de los procesos de destrucción si no pensamos que esta pequeña minoría del 1% o del 10% o del 20% no alteran radicalmente sus patrones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nos dicen que con los automóviles eléctricos se va a solucionar el problema de la contaminación ambiental. Pero resulta que, primero, que el único problema del colapso climático, el único problema no es el calentamiento climático, es uno de los problemas. Igualmente está el problema de la pérdida de diversidad biológica, que es una condición de la posibilidad misma de la vida. Está igualmente el tema de los problemas asociados, por supuesto, al cambio climático, que tiene que ver, por ejemplo, con derritamiento de los glaciares. Una proporción muy importante del planeta vive del agua que baja de los glaciares. En la medida que se derriten los glaciares, van a quedar centenares de millones de personas sin acceso a agua. Y las guerras, yo creo que próximamente, y ya hay algunas por agua. Sí, sí. Entonces, nosotros hemos perdido ya Mérida, usted lo sabe. Sí, sí. Entonces, nos dolió muchísimo y fue muy lamentable y bueno, irreversible. Entonces, el ejemplo de los automóviles eléctricos siempre me parece un ejemplo muy nítido, porque los automóviles eléctricos es cierto que no contaminan en su uso, porque funcionan sin combustión fósil, pero desde el punto de vista de su creación, producción, utilizan inclusive más minerales que los automóviles no eléctricos. Es muy complejo y la solución, como usted lo señala muy claramente, no es global, o sea, se afectan unas áreas, se trata de resolver algo, pero el problema en sí persiste y lo más grave
es que no se detiene. Sí. Y ese no detenerse significa que la destrucción pues se acrecienta y las consecuencias cada vez son más graves. Déjame terminar decir algo en relación a esto otra vez de los automóviles eléctricos, que son respuestas que pueden ser llamadas como corporativas y coloniales. Corporativas porque lo que hacen es continuar enriqueciendo las grandes corporaciones globales. Coloniales porque son pensadas desde el norte en función de los intereses del norte. Con los automóviles eléctricos, las ciudades europeas se hacen ciudades más limpias, se respira mejor aire, pero para las baterías se requiere litio, se requiere cobalto, se requiere oro, se requiere minerales, que ¿dónde se explotan? En el sur. En América Latina hoy hay severos conflictos en el denominado Triángulo del Litio entre Bolivia, Chile, Argentina, en que territorios de los pueblos indígenas de esa zona están siendo devastados. Claro. Esa explotación del litio requiere grandes cantidades de agua en zonas donde hay muy poca agua. En el Congo tenemos ya décadas de guerras por el control de los llamados minerales estratégicos para estas nuevas tecnologías. Entonces tenemos sí, se arrasan áreas que mientras por un lado tenemos unas ciudades hermosas, cuidadas, donde no hay emanaciones, y por otro lado hay una devastación de las condiciones de vida de la población. Entonces, en lugar de siquiera tener capacidad de pensar, bueno, si el transporte de automóviles es uno de los problemas fundamentales que está alterando el clima, no hay posibilidad de opciones. Hoy hay en el planeta 1.400.000 autónomos. 1.400 millones de automóviles. 1.400 millones de automóviles. Se siguen produciendo. Y se siguen produciendo. Entonces, estamos en una situación donde quienes toman las decisiones, sabiendo absolutamente lo que está ocurriendo, siguen apostando a sus intereses a corto plazo. Y esos intereses a corto plazo están destruyendo la vida. Entonces eso es un problema, en primer lugar, que vamos a dejar político. Para nuestras generaciones. ¿Qué va a quedar entonces, para los que nos siguen? Entonces, para la ciencia política no hay problema más importante que el problema político de cómo quienes controlan las decisiones están en guerra contra la vida. Actualmente, además. Bueno, escucharon a el profesor Edgardo Lander de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado, sociólogo, quien va a cerrar este ciclo de conferencias en estos 2 días exitosos del segundo Congreso Nacional de Ciencias Políticas. Su ponencia desde las 4:55 a las 5:40 de la tarde, la guerra contra la vida, reacomodos geopolíticos globales y fortalecimiento de las derechas extremas. Hacemos la invitación cordial para que se acerquen a los espacios del rectorado en el corazón de nuestra ciudad, del aula magna, precisamente donde se llevan adelante todas estas ponencias. Hay derecho para hacer preguntas, para respuestas y sobre todo para tener una visión importante de las ciencias políticas desde los más diversos ángulos. Nosotros queremos agradecer su presencia en Mérida, su esfuerzo por estar acá y por retroalimentar, además de un tema tan fundamental, la guerra contra la vida, algo que en ocasiones pasa totalmente desapercibido, pero que es un problema del cual ninguno estamos exentos. Gracias, nosotros vamos a despedir este espacio, volveremos en breve. Joaquín Sosa está en el máster allá en los estudios centrales de 107.7 ULA FM y Roldán Hernández, quien nos acompaña durante todas estas jornadas. Les habló Nereida Pacheco.